Bueno, buenos días. Voy a parafrasear un poco a Alexia, pero yo también siento un honor muy grande al haber sido invitada acá. Y también me parece que es una sociedad muy seria y que viene trabajando hace ya unos años, que no son tantos, pero hablan de que justamente el crecimiento es muy grande, porque realmente han hecho muchas cosas es una sociedad joven, pero que se la ve muy pujante y muy bien centrada en lo que está haciendo y con mucho criterio, así que también los quiero felicitar por eso. Bueno, la idea es hablar sobre las intervenciones actuales en el síndrome de Asperger. Para mí también era difícil armar una charla donde iba a estar por un lado profesionales y por el otro padres, y entonces cómo ser interesante para ambos y no aburrir a los contrarios. Así que traté de, por un lado, explicar el porqué de cuando uno hace un tratamiento, cuáles son las bases neurobiológicas por las cuales uno somete a un paciente a un tratamiento, en este caso a un chico o un adolescente o un adulto con síndrome de Asperger. Y por otro lado, cuáles son los objetivos de ese tratamiento. La charla va a versar sobre la definición, los dominios afectados, los circuitos afectados, las intervenciones posibles. Dentro de esto podemos hablar de un tratamiento más específicamente cognitivo, podríamos decirlo de una manera un poco sencilla, más hacia la neurona, ¿sí? Hacia el circuito o hacia el área de conexión entre las neuronas, que es la sinapsis. Y esto sobre todo en lo que es atención y funciones ejecutivas. Una intervención más cognitivo-conductual, que tiene que ver más con la teoría de la mente, las habilidades sociales y la pragmática, y algo que tiene que ver con lo que se llama el entrenamiento parental. No voy a definir acá lo que es el síndrome de Asperger, porque supuestamente todos acá lo conocemos, pero lo que sí quiero decir es que desde el punto de vista neuropsicológico, entre todas las manifestaciones posibles que tiene el síndrome de Asperger, se caracteriza por tener en mayor o en menor medida dificultades en el dominio atencional y de las funciones ejecutivas. Esto, como ustedes saben, todos los Asperger no son iguales, ¿sí? Una frase que no es mía, pero siempre que puedo la digo, es que todo chico se parece a todos los chicos en el sentido que comparte determinadas características. Todo chico se parece a algunos chicos, en este caso un chico o una persona con síndrome de Asperger compartirá características con otros Asperger, pero todo chico o toda persona se parece a ninguna persona, entonces a su vez cada Asperger en particular tiene características que lo definen, tanto en fortalezas como en debilidades. En general, dentro de los dominios neuropsicológicos, es en el dominio atencional y de las funciones ejecutivas donde tienen mayores debilidades. Desde el punto de vista de la atención, o sea, sobre todo voy a versar sobre atención y funciones ejecutivas. Desde el punto de vista de la atención, Posner, que es uno de los grandes teóricos de la atención, en el 2007, luego de múltiples revisiones de todos sus trabajos, actualiza esto en 3 redes. Al principio él había postulado 2. Habría 3 redes que tienen que ver con la atención. Una que es de orientación, una que es de vigilancia o alerta, sobre la cual uno a su vez puede concentrar la atención en el tiempo, sostener esa atención, y una atención que se llama ejecutiva, que tiene que ver con el control atencional, o sea, cómo uno pone esa atención en función de resolver tareas. Lo interesante de los trabajos de Posner es que, por un lado, y esto está asociado a las posibilidades que da ahora la psicología experimental, como por ejemplo las neuroimágenes funcionales o el estudio del genoma, estas 3 redes él las consigue probar desde el punto de vista neuroanatómico, estructural, desde el punto de vista neurofisiológico, a partir de los neurotransmisores implicados, o sea, las sustancias que conectan o hacen que esos circuitos funcionen, y desde el punto de vista de la heredabilidad de estas redes, ¿sí? Y entonces, los cuadraditos, no los quiero aburrir con esto, pero fíjense que hay zonas que tienen que ver con esta red de alerta, que serían los cuadraditos. Zonas, que son los circulitos, que tienen que ver más con lo que es el alerta y la orientación. Estas en realidad son estructuras más de tronco del encéfalo que tienen que ver con una atención más primitiva, ¿sí? Y por el otro lado, los triangulitos son los que tienen que ver con las atenciones ejecutivas, que son más dominio de lo que son las áreas frontales, ¿sí? Dentro de lo que es el cerebro. Ahora, desde un punto de vista, una cosa que es interesante es que, por ejemplo, al estudiar el genoma, lo que él encuentra es que la red atencional ejecutiva, la que tiene que ver con las funciones ejecutivas, o sea, cómo utilizar eso, esa atención con un sentido específico,
es altamente heredable, no así las otras dos redes. Con lo cual esto tiene que ver con que este tipo de características también se comparten entre varios familiares. Desde un punto de vista más clínico, y más clínico en función de lo que es el trabajo de intervención en atención, podemos definir entonces una atención sostenida, que es la habilidad para mantener la atención durante la actividad continua y repetitiva. Esto muchas veces les pasa a los Asperger, sobre todo aquellos que realmente tienen muchas habilidades o que se está hablando sobre un dominio en el que ellos ya saben todo y entonces ya está, en 5 segundos captaron el concepto y es muy difícil que por ahí otra persona capte el concepto, pero por una cuestión social sigue sosteniendo la atención. En ellos esto les cuesta mucho, sobre todo si es algo que les interesa y ya lo saben todo o que directamente no les interesa. Por otro lado tenemos la atención selectiva, que es la habilidad de atender al estímulo blanco inhibiendo la respuesta al resto. En este caso, en los Asperger a veces esto está demasiado desarrollado y entonces tienen una hiperselectividad hacia determinado estímulo y ningún otro estímulo puede entrar, ¿sí? Esto, que es atención alternante y dividida, tiene que ver con esta atención ejecutiva, con este control atencional. La atención alternante tiene que ver con poder desplazar el foco de un estímulo al otro, ¿sí? No solamente es importante poder hacer foco, sino poder ir hacia otra actividad que necesita de nuestra atención y poder volver y alternar entre eso. Y el paradigma de lo que es la atención adulta es la atención dividida, que tiene que ver con la habilidad de atender a 2 focos simultáneamente, ¿sí? Ustedes están haciendo gala de esta, por ejemplo, entre que me escuchan a mí y van tomando algún apunte o escriben algo. Y utilizan la atención dividida para, mientras me escuchan a mí, pensar qué van a hacer después, si se van a encontrar con alguien, van a comer o si cerraron la puerta convenientemente antes de salir. Ahora, en cuanto a lo que son las funciones ejecutivas, estas funciones ejecutivas en realidad es como, se habla del paraguas de las funciones ejecutivas, ¿no? Son un montón de funciones, ¿sí?, que tienen que ver con un dominio, ¿sí?, o para algunos varios dominios, que tienen que ver con el control supramodal, ¿sí? O sea, el poder organizar, muchos lo llaman el director de orquesta, ¿sí?, poder organizar toda la información que tenemos en función de cumplir alguna meta determinada. Es una extensa red neuronal desde el punto de vista neurobiológico, con componentes corticales y subcorticales, incluyendo el córtex frontal y las conexiones estriatotalámico-cerebelosas. Esto es importante en el sentido que antes se pensaba que era algo que tenía que ver solamente con la corteza y hoy por hoy es una cuestión de circuitos fisiológicos y que involucran áreas que son también subcorticales, ¿sí? O sea que no está tan localizado como se pensaba antes, sino que realmente son circuitos complejos y que involucran muchos núcleos. Hay 3 circuitos implicados en las funciones ejecutivas, ¿sí? Por supuesto, las cortezas fundamentales es la corteza prefrontal, que tiene como 3 sectores. Esto sería dorsolateral, esto si yo metiera la mano así por arriba de mi ojo sería orbitofrontal, y si metiera algo plano en este sentido, sería mesial, ¿sí?, o medial. Estos 3 circuitos, ¿sí?, el mesial también involucra lo que es singular anterior, son fundamentales para el desarrollo de las funciones ejecutivas y del control socioemocional, ¿sí? Porque, ahora lo vamos a ver, pero hay como un criterio más estricto de la función ejecutiva y un criterio más amplio que involucra justamente todo lo socioemocional. Esto también tiene modelos, ¿sí?, en circuitos fisiológicos, donde es como que de la determinada corteza que hace un determinado tratamiento de determinada información pasa por ese circuito y esa información es modulada, es procesada de algún modo, ¿sí? Simplemente para que vean que son circuitos independientes, por un lado, esto es importante, puede haber entonces alteraciones en un dominio y no en otro, y por otro lado están altamente interconectados, o sea, hay una interdependencia a su vez entre ellos. Ahora, desde un punto de vista más clínico, y esto también orientado a la intervención, Anderson en el 2002 desarrolla un modelo donde habla de 4 dominios dentro de esas funciones ejecutivas, 4 dominios que serían independientes.
Uno que tiene que ver con lo que es la flexibilidad cognitiva, o sea, poder buscar opciones si la opción que estoy haciendo no me está llevando con buenos resultados al objetivo que pretendo. Esto de poder cambiar, esto es algo que muchas veces falla en el Asperger, ¿sí? El hecho de poder sopesar otras variantes a la seleccionada primitivamente. Esto, dentro de este dominio de flexibilidad cognitiva tenemos la atención dividida. La memoria de trabajo es la cantidad de información que nosotros podemos procesar simultáneamente. O sea, toda la información que podemos retener en un instante determinado, pero haciendo algo con esa información a nivel mental. La transferencia conceptual, o sea, que lo que nos funcionó en un lugar, aquí y ahora, lo podamos utilizar en otra situación, ¿sí? O más formalmente desde un concepto a otro. La utilización del feedback ambiental, o sea que las respuestas que nuestras conductas o lo que nosotros hacemos en el ambiente generan señales que podrían retroalimentarnos favorablemente. Por otro lado, otro módulo que tiene que ver con el establecimiento de objetivos. Y dentro de esto está la iniciativa, el razonamiento conceptual, la planificación, la organización estratégica. Dentro de esto, por ejemplo, armar secuencias determinadas, lo que es la secuenciación. Dentro del control atencional tenemos atención selectiva y sostenida, la autorregulación, el automonitoreo, el control inhibitorio. Esto a veces les falla mucho también, ¿sí? El automonitorear qué es lo que está sucediendo. O sea, una cosa es alimentarse del feedback ambiental y otra cosa es, yo puedo haber fallado, pero si yo estoy monitoreando, esto es algo que uno normalmente hace inconscientemente, qué es lo que estoy haciendo, cómo me está resultando lo que estoy haciendo, entonces yo puedo modificar la estrategia. Y por otro lado, lo que tiene que ver con el procesamiento de la información, la eficacia, la fluencia y la velocidad de procesamiento en sí. Estos módulos se plantean como diferentes, pero fíjense que se cuida mucho Anderson de ponerlos realmente independientes, sino que todo el tiempo están interconectados, porque cuando uno hace una tarea determinada, raramente es una tarea que involucre una función y solamente esa función, porque acuérdense que estamos hablando de funciones que hacen el control supramodal de todo lo que nosotros estamos realizando. Ahora, ¿cuáles son las fallas de las funciones ejecutivas y atención en el síndrome de Asperger? No necesariamente toda persona con síndrome de Asperger tiene que tener todas estas, ¿sí? Pero son las que generalmente pueden acontecer. Déficit desde el punto de vista cognitivo, pobre control de los impulsos, dificultades en el sostenimiento atencional o en la atención ejecutiva, dificultades para monitorear o regular el rendimiento, problemas de organización y de planificación, pobre habilidad de transferencia conceptual, dificultades generando o implementando estrategias, inflexibilidad mental y perseveraciones. Perseverar es realizar todo el tiempo lo mismo, ¿sí? Y aunque no lo lleve a buen puerto y vuelve a intentar lo mismo sin generar una alternativa. Pobre utilización del feedback ambiental y a veces también se ve pobre memoria de trabajo. En cuanto a lo que es conducta y respuestas emocionales, fíjense que pueden haber conductas tanto por menos como por más, o sea, en menos como en más. Puede haber apatía, desmotivación, poca capacidad de respuesta al entorno, o bien impulsividad, que se vuelvan discutidores, desafiantes, inflexibles. Puede haber hiperactividad, falta de insight y de intuición, dificultades con el humor, con los chistes, poco entendimiento de las consecuencias de sus actos, sobre todo cuando esas consecuencias son sobre los demás, e ignorancia de reglas sociales y de convenciones. ¿Cómo encaramos entonces el tratamiento de una persona que tiene síndrome de Asperger? Si vamos a trabajar a partir de una función o habilidad ejecutiva, esto sería lo ideal. Después uno, por supuesto, no hace todo, sino que el tratamiento es personalizado. Pero ante una función ejecutiva o una habilidad que nosotros pretendemos que se adquiera, por un lado tenemos que pensar en
enseñar esa habilidad específica. Y en este sentido, en el síndrome de Asperger es muy bueno, porque como recién les decía Alexia, si bien por ahí son procesos, como por ejemplo cómo comunicarse con otra persona para pedir algo o para cuando necesita ayuda, de algún modo en la mayoría de la gente eso se aprende de manera implícita. No hay un momento en el cual uno, bueno, hoy voy a aprender cómo me comunico con alguien, ¿sí? Uno lo va aprendiendo implícitamente, sin tener mucha conciencia de que lo está haciendo. Ahora, en el síndrome de Asperger uno puede aprovechar en las intervenciones que hay otra forma de aprenderlo, y que es racionalmente, y puede funcionar perfectamente, ¿sí? Entonces, por un lado, vamos a tratar de enseñar esa habilidad específica. Por otro lado, adecuar las expectativas, ¿sí? O sea, es importante también cuando uno desarrolla un plan de tratamiento, cuáles van a ser los objetivos. Eso uno lo tiene que pautar con el paciente y con los padres, ¿sí? No se puede cambiar todo y no es necesario tampoco cambiar todo, ¿sí? Esto es algo que a mí me resulta muy importante cuando uno trabaja con la familia, es cuando uno tiene algún chico particular, ¿sí? Uno empieza, bueno, tratando de mejorar las condiciones, ¿no? Entonces uno empieza tratando, bueno, ahora arreglemos esto, ahora arreglemos esto, ahora arreglemos esto, y a veces uno como que se pierde y termina tratando de querer arreglar todo, cuando por ahí en otro chico uno dice, bueno, con esto es suficiente y después que siga, ¿sí? Entonces es importante también decir, bueno, esto lo podemos mejorar, esto le da mejor calidad de vida, pero en estas cosas es así y disfrutarlo como es. Esto es muy importante, ¿sí? No tampoco pretender cambiar todo. Entonces, adecuar las expectativas, enseñar estrategias y técnicas compensatorias, porque a veces, bueno, la habilidad se va a poder mejorar, pero hasta cierto punto, y si ese punto no es del todo suficiente, uno sí puede enseñar estrategias compensatorias. Siempre tener objetivos que tengan que ver con la comunicación y con el lenguaje, por más que el lenguaje en ellos, en la mayoría, aunque no en todos, está altamente desarrollado, el uso social del lenguaje muchas veces está severamente restringido. Entonces, siempre tener objetivos que tengan que ver con este aspecto. Incrementar la autoconciencia y el automonitoreo. Esto es muy importante porque cualquiera de estas cosas que no funciona del todo, si uno puede hacer que él tenga mayor conciencia o mayor monitoreo de sus resultados, va a poder trabajar mejor sobre las distintas áreas, ¿sí? Hasta si uno no registra, no puede hacer modificaciones. Entonces siempre vamos a tener que tratar de mejorar este aspecto. También se pueden realizar modificaciones ambientales, ¿sí? Modificaciones en el entorno, para que pueda, si tiene que organizar algo, que no tenga que organizar entre 10 cosas, sino entre 3 cosas, por ejemplo, ¿sí? Si hay muchos distractores, disminuirle los distractores. Si tiene un interés muy restringido por algo, no pretender que haga una tarea que no le gusta mientras el foco de su interés está presente, ¿sí? Eso serían modificaciones ambientales. Y por otro lado, también siempre tener en cuenta la psicoeducación de padres y maestros. La psicoeducación tiene que ver con justamente explicar, y es un poco por lo cual todos estamos hoy acá, es ¿qué es esto? ¿Cómo funciona la persona que tiene un síndrome de Asperger? ¿Qué es esperable? ¿Qué no es esperable? ¿Qué se puede hacer? ¿Y cómo se puede intervenir? Eso es la psicoeducación y es muy importante, ¿sí? Creo que todos los que están aquí presentes suponen que esto es importante, ¿sí? Porque si no, se cae en que, bueno, el chico va, hace sus terapias y algunos papás como que se quedan con eso, bueno, listo, está haciendo lo que tiene que hacer, pero en realidad la mayor parte del día y la riqueza de su vida pasa por lo que comparte con su familia. Entonces, es muy importante que la familia tenga herramientas, tenga conocimiento, tenga información y tenga herramientas sobre qué hacer y cómo trabajar y cómo relacionarse con una persona con síndrome de Asperger. Entonces, esto es todo lo que uno debería intentar, por lo menos, abarcar a la hora de hacer intervenciones en una persona con Asperger, como en realidad en casi todas las otras, tratamientos que uno trata de realizar desde el punto de vista neuropsicológico. Ahora, hay tratamientos que tienen más que ver con lo cognitivo. Esto que yo, por decírselo de una manera muy simple, les digo más a nivel neuronal, más a nivel sináptico, tratando de generar algún cambio, alguna modificación en el circuito para que funcione con un rendimiento mejor, ¿sí? Hay tratamientos cognitivos para atención y para funciones ejecutivas.
¿por qué hacer un entrenamiento de este tipo? ¿Cuál es el fundamento del entrenamiento? Ojo, acá la palabra entrenamiento se usa mucho, ¿sí? Y a veces es como, hay gente que le da como escozor porque uno piensa en un entrenamiento tipo militar. No, lo cual no quita que no sea estructurado, es muy estructurado, ¿sí? Pero necesita ser estructurado y el entrenamiento no es malo, ¿sí? Es simplemente todo, en realidad todo aprendizaje que nosotros hemos hecho, lo que pasa es que muchas veces es implícito y no nos damos cuenta, pero hasta que uno pudo regular cómo soltar el embrague mientras apretaba el acelerador, hubo un entrenamiento, hubo muchas veces que hubo que hacerlo. Eso fue un entrenamiento, aunque uno no iba de 5 a 5:30 a aprender eso. Bueno, por ahí los pacientes sí lo tienen que hacer en un horario determinado, pero todo lo que hacemos nosotros también implica un montón de entrenamiento. Entonces no es una mala palabra el entrenamiento, ¿sí? Entonces, la estimulación y la activación repetida de los sistemas cerebrales responsables de la atención y las funciones ejecutivas facilitaría cambios en la capacidad cognitiva, la cual presumiblemente refleja los cambios subyacentes en la actividad neuronal. Esto, desde el punto de vista más neurofisiológico, tiene que ver con un cambio en lo que es la sinapsis, en lo que es la conectividad entre esas dos neuronas, un cambio plástico, o sea, modificar esa sinapsis de una manera determinada. Si esa sinapsis genera unas nuevas proteínas, eso generó un aprendizaje, ¿sí? Discúlpenme si saben del tema y se los estoy bajando mucho, o viceversa, ¿sí? Pero estoy tratando de divulgarlo, ¿sí? Entonces, la idea es esto. Una estimulación específica, un entrenamiento específico modificaría plásticamente, esto quiere decir, con la intención de que sea a largo plazo, un cambio en esa conectividad, en ese circuito entre las neuronas. ¿Cuáles son los principios del tratamiento? Primero, tener un modelo teórico que defina cada área de procesamiento cognitivo. Esto es importante. Uno tiene que tener una teoría que avale lo que uno está haciendo y no ponerse con un puntero a hacer, bueno, con esto voy a repito esto, y sí, alguna neurona se está moviendo, pero uno tiene que tener un aval, ¿sí? Algún modelo que defina qué es lo que uno va a hacer. Las tareas tienen que ser administradas de manera repetida. Esto es importante. Tienen que repetirse para que justamente esos cambios se vayan realizando. Las tareas deben ser organizadas jerárquicamente. En esto que yo les mostraba como modelo, ¿sí? Hay una jerarquía dentro de esas redes en lo que es la adquisición, ¿sí? La red de orientación es una red que yo les decía que es mucho más primitiva. El bebé ya desde que nace y está activo orienta, ¿sí? En reflejos muy, muy primitivos su atención en el espacio. Eso es más primitivo que, por ejemplo, la atención ejecutiva o la atención dividida, que les decía que es el paradigma de la atención de los adultos, ¿sí? Entonces, las tareas tienen que ser organizadas jerárquicamente. También, esto es muy importante, en realidad estos son los puntos claves. Investigar la generalización, porque uno tampoco se puede quedar con que el chico lo haga, o el paciente lo haga bárbaramente en el consultorio, pero después eso no puede ser transferido a nada de lo que, o sea, la generalización en algún ámbito ecológico o de su vida cotidiana. Y esto es algo que a veces es difícil, ¿sí? Igual uno por eso quedarse con estos tratamientos cognitivos solos no son del todo eficaces, ¿sí? Porque uno de algún modo lo que está tratando es de mejorar ese circuito, pero si después ese circuito no es empleado en alguna tarea específica que tenga que ver con la vida diaria, no funciona del todo. Igual, digamos, el tratamiento solo algunos beneficios muestra, pero el verdadero tratamiento es el que, como les mostraba con la ruedita recién, se complementa con un abordaje después de eso en la vida cotidiana, ¿sí? Acá estamos más a nivel neuronal, pero eso tiene que bajar a la realidad después. Justamente, a lo que uno apunta en realidad, el objetivo principal es cambios positivos en la vida diaria. ¿Cómo vamos a medir los efectos del tratamiento? ¿Sí? Por supuesto que hay un montón de cosas que hacen en la metodología de los tratamientos, simplemente les estoy dando por ahí la información que les pueda resultar más útil. Los efectos del entrenamiento pueden medirse a varios niveles.
cambios en el rendimiento de las tareas de entrenamiento. Por eso es importante que uno esté sistematizado y esté protocolizado en lo que uno está haciendo, porque no es entonces, hoy me parece que estuvo mejor. No, uno lo mide y realmente puede cuantificar cómo estaba en lo que es establecer la línea de base. O sea, al principio, ver cómo fue mejorando, o si no, o si hay un estancamiento. Cambios en el rendimiento en test psicométricos que midan atención y funciones ejecutivas. En general, los pacientes uno previamente los evaluó para ver cómo era su perfil neuropsicológico y después de un tiempo de realizar las terapias uno puede hacer una reevaluación para ver si eso generó un cambio en el perfil neuropsicológico. Y cambios en el aspecto del funcionamiento diario dependientes de la atención y las funciones ejecutivas. Por supuesto que a los fines de la familia y del paciente esto es lo más importante. Esto en realidad tiene más que ver con el trabajo de los profesionales. Los programas de entrenamiento, entonces, se pueden trabajar o por dominios o por función, ¿sí? Uno puede decir, bueno, voy a trabajar la atención y a su vez dentro de la atención hoy voy a trabajar atención sostenida, ¿sí? Se realiza estimulación cognitiva, pero a su vez tiene que haber enseñanza de técnicas para el desarrollo de las funciones. O sea, lo mejor no es quedarse solamente a nivel de hacer el entrenamiento, sino que eso esté dentro de un programa, dentro de un plan de entrenamiento, donde además le voy a enseñar a utilizar esas habilidades de la vida cotidiana, ¿sí? Se puede trabajar con el concepto estricto o amplio de funciones ejecutivas, ¿sí? Esto del concepto estricto tiene que ver con más la función. Por ejemplo, voy a tratar de mejorar su memoria de trabajo o cómo esa memoria de trabajo le permite procesar más información simultáneamente para poder actuar en una situación social donde hay 150 personas alrededor, ¿sí? Ese sería el sentido más amplio. Se trabaja por edad y por nivel de desarrollo. No voy a pretender que haga las mismas tareas un chico que está en edad preescolar que un escolar, que un adolescente o que un adulto. Y siempre, y por supuesto por nivel de desarrollo, porque uno puede tener determinada edad cronológica, pero por ahí su nivel de desarrollo general es superior o inferior a su edad cronológica. Y la planificación tiene que ser lo más personalizada posible, ¿sí? Dentro de una estructura y de una sistematización y de una estandarización de las técnicas que uno va a utilizar, porque esto es importante que esté, también sí, bueno, ahora todo esto cómo lo vuelco en este paciente específico y determinado que tengo, con esta realidad que tiene. Específicamente el entrenamiento en atención. La premisa de una intervención directa o de los abordajes proceso específicos aplicada al tratamiento de discapacidades atencionales supone que la capacidad de atender puede ser mejorada, proveyendo oportunidades estructuradas para ejercitar aspectos particulares de la atención, ¿sí? Esto que está acá puesto en difícil es lo que yo les decía de tratar de generar esos cambios que hagan que ese circuito funcione de una manera mejor. El modelo que vamos a seguir en estos programas de entrenamiento es el modelo clínico que recién les decía, de la atención focalizada, selectiva, sostenida, alternante y dividida, y de este es justamente además la jerarquía de adquisición en el desarrollo de estas habilidades atencionales. Uno siempre tiene que establecer primero una línea de base, uno tiene que saber de dónde está partiendo para poder saber si hay cambios en ese tratamiento. Por supuesto que hay cosas que uno tiene que tener en cuenta con respecto a los materiales, que sean adecuados para la persona con la que va a trabajar. Uno tiene que tener medidas estandarizadas de la atención, o sea, cómo va a medir esos progresos, cómo va a medir esa línea de base para poder medir esos progresos. Ver qué pasa con tareas de la vida real, no quedarse solamente con los ejercicios de entrenamiento. Seleccionar las tareas de manera específica, registrar y evaluar el rendimiento y finalmente, cada tanto, hacer un cierre de programa. Uno tiene que de entrada tener el objetivo de decir, bueno, se va a trabajar durante 3 meses, 4 meses. Les digo que en realidad esto tiene que tener una frecuencia de 2 veces por semana durante 4 meses, sería lo ideal. No siempre se puede, pero siempre lo que uno vaya haciendo es mejor que no hacerlo, ¿sí? Y cada tanto cerrar y ver, bueno, cuáles son los logros y uno modificar los objetivos en base a lo que se encontró, ¿sí? Uno puede decir, bueno, vuelvo a hacerlo, o se terminó ahí, o cambio los objetivos y lo hago de determinada otra manera. ¿Cuáles son los programas que hay hoy en día específicos para atención? Uno que se llama, en realidad es el Pay Attention, que es de Kimberly Kearns, canadiense.
en el cual, bueno, yo traté de hacer una versión española, que, bueno, ya casi está, con Lucila Vidal, acá le pusimos Presta Atención, y el PRENAT, que es el de la Fundación de Neuropsicología Clínica, ¿sí? De Escándar, es otro programa que también están diseñados para hacer el entrenamiento en atención. El PRENAT abarca también no solamente atención, sino funciones ejecutivas. Para entrenar la atención tenemos que tener en cuenta siempre trabajar, por un lado, con información auditiva, con inputs auditivos, y por otro lado, con inputs visuales, ¿sí? Porque no son iguales las capacidades atencionales, aún así, y esto en realidad cada uno sabe que por ahí atiende mejor cuando le están hablando que cuando está mirando o viceversa, ¿sí? O sea, de por sí todos tenemos a veces discrepancias entre un mejor canal de entrada, ¿sí? Y en este caso siempre vamos a tener que tener ejercicios con inputs visuales y con inputs auditivos. En general, en el Asperger, son mejores en todo lo que tiene que ver con inputs visuales y les cuesta un poco más prestar atención a lo que los demás les están diciendo, ¿sí? Se van complejizando las tareas a medida que se adquieren habilidades. Entonces, por ejemplo, uno va a trabajar atención dividida, auditiva, sin distractores, porque además uno primero trabaja sin nada que lo distraiga y después con distractores. ¿Para qué? Porque en realidad en la vida hay distractores todo el tiempo. Entonces uno primero trabaja sin el distractor y después le va poniendo distractores, que al principio puede ser una música funcional y después, por ejemplo, chicos jugando en el aula, ¿sí? Que eso es lo que le pasa en realidad en la vida cotidiana. Entonces, a ver si sale bien esto. Hola, soy Vicky y voy a decirte los nombres de varios animales como estos: perro, gato, caballo, chancho, vaca. Cada vez que yo diga perro o caballo, aprieta el botón rojo. No aprietes el botón cuando yo nombre otros animales que no sean perro o caballo. ¿Listo? Presta atención. Caballo, vaca. Fíjense, es una tarea de atención dividida porque tiene que tener en cuenta dos estímulos a los que tiene que responder. Por un lado tiene que sostener perro y por otro lado caballo. Entonces es una tarea de atención dividida. El input es auditivo, no hay distractor y el intervalo es cada 3 segundos. ¿Sí? En otras, por ejemplo, se trabaja con intervalos de 1 segundo. Hay personas que, o sea, de acuerdo a la dificultad atencional, un intervalo de 3 segundos se perdieron completamente cuando les cuesta sostener la atención, pero funcionan mejor con el intervalo de 1 segundo que los mantiene motivados. Y en otros al revés, el intervalo de 1 segundo enseguida se satura el sistema, se pierden, pero funcionan mejor con 3 segundos. ¿Se entiende? O sea, hay muchas variables, ¿sí? Atención dividida, o sea, el tipo de atención, el input con o sin distractor y el intervalo. O sea, fíjense cómo uno va trabajando distintas variables. Acá tenemos otro ejemplo, por ejemplo, esto sería atención sostenida, auditiva con un distractor. Y en realidad acá lo que les quería mostrar son los distractores. Ahora voy a decirte las palabras un poco más rápido. Otra vez. Cada vez que yo diga una palabra que empiece con la letra S o con un sonido S, aprieta el botón rojo. No aprietes el botón cuando yo diga palabras que no empiecen con S o con S. ¿Listo? Presta atención. Pájaro, los dinosaurios tuvieron que martillo, adaptarse a días de sol abrasador gato, y noches de gélida sopa, oscuridad. saltar, También se producían continuas gusano, erupciones volcánicas. silla. Todo una charla sobre los dinosaurios, que sabemos que suele ser un tema que les gusta mucho a muchos niños con Asperger. Entonces, acá uno los está realmente exigiendo que dejen de prestar atención a lo que dicen sobre los dinosaurios para poder prestar atención a las palabras, ¿sí? Y en el otro, bueno, es otro, no sé, no importa, digamos. Pero fíjense, acá lo que se trabaja es atención sostenida o un intervalo de 1 segundo y con distractor, ¿sí? Los distractores, ya les digo, empiezan siendo muy suavecitos, ¿sí? Y después o son chicos jugando en la escuela o una historia de dinosaurios o unos dibujitos animados.
Justo estos ejemplos son para chicos más chicos. Por supuesto que hay con temáticas más adultas, ¿sí? La 22. Bueno, y por ejemplo, el ejercicio 3 tiene que ver, por ejemplo, con carga de memoria de trabajo. ¿Por qué? Porque tiene uno, por ejemplo, así no lo pongo, no hacemos lío, pero imagínense que uno le dice colores, entonces tiene que apretar el botón cuando escucha azul, luego de amarillo. Entonces, tiene que retener la información previa junto con la otra, o sea, ahí uno le está exigiendo un poco de lo que es memoria de trabajo, ¿sí? Entonces, fíjense cómo se van trabajando distintos aspectos de lo atencional. ¿Cómo son los entrenamientos? Era ejemplo de entrenamiento en atención. Por supuesto que no les puedo mostrar todas las técnicas que hay, ¿no? Es como para que vean cómo se trabaja. En el entrenamiento en funciones ejecutivas, podemos tener en funciones ejecutivas desde el punto de vista clásico, memoria de trabajo. Fíjense que la atención ejecutiva entra en realidad dentro de lo que son las atenciones ejecutivas. Planificación, organización, flexibilidad, manejo del tiempo. Esto es algo que muchas veces, de hecho yo lo agregué ahí y en realidad cuando ustedes ven las listas de funciones ejecutivas en general no figura, pero es algo que hace a la función ejecutiva. En realidad hay muchos trabajos que hablan sobre el rol del cerebelo en lo que es la cronía, en realidad el defecto sería la discronía, ¿sí? Que tiene que ver con manejar el tiempo. Muchas veces en estos chicos, esto también es particular en el ADD, se habla del síntoma de la procrastinación, ¿no? De dejar todo para último momento. La realidad es que muchos de nosotros dejamos todo para último momento, ¿sí? O sea, procrastinamos. El tema es que en nosotros hay como un relojito que en algún momento suena y dice, bueno, hasta acá llegaste, porque si no, no llegás a hacer la entrega, ¿se entiende? En ellos es como que esto no suena, ¿sí? Entonces tienden a menospreciar o el tiempo que les va a llevar una tarea, ¿sí? Entonces, el manejo del tiempo es algo que es muy importante trabajar, ¿sí? Con estos pacientes. La metacognición tiene que ver con qué es lo que uno sabe que sabe y qué es lo que sabe que no sabe, ¿sí? El control inhibitorio y las estrategias dirigidas a metas, por decirles algunas. Por ejemplo, ¿cómo trabajaría uno memoria de trabajo? Uno le dice a un chico, por ejemplo, chiquito, yo te voy a decir 3 animales, cuando yo termino de decírtelos, vos decímelos del más chiquito al más grande. Uno le dice elefante, gato, hormiga. Entonces, darlos vueltas. Y tiene que retener esa información y hacer algo. Si fuera un chico un poco más grande, yo te doy 3 palabras, devolvémelas en orden alfabético. Si estamos trabajando, por ejemplo, con un Asperger, tranquilamente podemos decir, yo te digo 3 planetas y vos me los devolvés de acuerdo a su cercanía al Sol, ¿sí? La idea es muchos ejercicios, uno los tiene. Una cosa importante, cuando uno trabaja sobre funciones ejecutivas, la función ejecutiva implica resolver algo novedoso, ¿sí? O sea, uno tiene que darle siempre un componente novedoso a la tarea. Si uno va a repetir la misma... Y por otro lado, generar cambios a nivel plástico implica repetir. Entonces uno tiene que repetir el tipo de tarea, pero tiene que ir cambiando los estímulos. Porque si siempre le pido los mismos 3 planetas, lo que hace es aprender esos planetas, pero no me habla de que él esté mejorando, o sea, esté resolviendo ejecutivamente, ¿se entiende? Las funciones ejecutivas tienen que tener siempre un componente novedoso, tienen que resolver algo nuevo. Entonces acá el trabajo sí es importante, donde uno tiene que, por un lado, repetir lo que está trabajando, ¿sí? El sistema el que está atacando. Por otro lado, tiene que ir variando la presentación o los estímulos para que no se transforme en un aprendizaje que se va automatizando y ya deja de tener un componente de función ejecutiva. En sentido amplio, ¿sí? En el entrenamiento de las funciones ejecutivas, vamos a trabajar sobre lo que son habilidades sociales, la pragmática, toma de decisiones y teoría de la mente. En realidad, la teoría de la mente es como la base para, o sea, están altamente imbrincadas con lo que es la toma de decisiones y a su vez esto en lo que es la pragmática y las habilidades sociales, ¿sí? En realidad sería de acá hacia acá, ¿sí? Si todo esto funciona bien, probablemente uno tenga buenas habilidades sociales. Por ejemplo, estrategias de intervención en lo que es planificación y organización. Si voy a trabajar con un preescolar,
puede usar fotos para guiarlo a través de los pasos, para establecer rutinas. Si voy a trabajar a nivel de un chico de primaria, por ejemplo, le voy a enseñar estrategias por ahí de mnemotecnia o de categorización de la información, ¿sí? Cómo vamos a priorizar esto, después esto. De hecho, esto de por sí a los Asperger les sale bien. Lo que les falla es cómo organizar eso y cómo usarlo para un fin determinado. Entonces, a partir de estas buenas habilidades, bueno, cómo organizarse, porque acuérdense que sobre esto lo que estamos tratando de generar es esto, planificación y organización. Entonces, enseñar estrategias para identificar los objetivos y los pasos para llegar. Y si estamos hablando de un adolescente, por ahí podemos trabajar sobre crear líneas de tiempo, ¿sí? En vez de hacerle un cronograma con fotitos, uno por ahí lo que va a establecer es una línea de tiempo donde le va a ayudar a organizar el día o la semana. Monitorear la efectividad de los sistemas de organización. O sea, no solamente al adolescente y al adulto le vamos a ayudar a crear líneas de tiempo, sino que sobre todo vamos a hacer hincapié en que él monitoree eso, ¿sí? Porque si uno le hace a alguien usar una agenda, pero no abre la agenda, por más linda que esté, no sirve, ¿sí? Entonces monitorear eso y acostumbrarlos a que chequeen esas líneas de tiempo o ese material que uno está creando con ellos. Fíjense acá, por ejemplo, esto es un organizador para enseñar conductas apropiadas. Meltzer trabajó muchísimo en lo que es funciones ejecutivas, en enseñanza del desarrollo de las funciones ejecutivas. Por ejemplo, describir la situación que conduce a la conducta. En clase la maestra preguntó quién sabe la respuesta sobre la fotosíntesis. Lo que está en blanco, o sea, en blanquita en vez de negrita, ¿sí? Es, digamos, el patrón. Y después lo que está escrito acá es lo que uno trabaja por ahí con el chico en una situación específica, ¿se entiende? Este sería el ejemplo. Y esta es la plantilla que nosotros usamos. Entonces, describir la conducta inapropiada. Por ejemplo, gritar la respuesta. Describir los pensamientos y los sentimientos. Acá es, ¿qué pensé, qué sentí, qué hice? Estaba ansioso porque sabía la respuesta, pero tenía miedo de que no me preguntaran. Y por otro lado, describir mejores formas de manejar la situación. Esto es lo que uno trabaja, ¿sí? Primero que tenga conciencia de esto. ¿Qué pasó? ¿Qué sentí? ¿Qué hice? ¿Sí? ¿Qué pensé? ¿Qué sentí? ¿Qué hice? Por otro lado, uno le ayuda a encontrar esto, ¿sí? Las mejores formas de manejar la situación. Podría levantar la mano, mirar a los ojos a la maestra. Si tengo miedo de olvidar la respuesta, puedo escribirla y luego levantar la mano. Y también uno puede trabajar sobre autoverbalizaciones, ¿sí? Debería recordar que es normal alternarme con los demás para responder. O sea, la situación, no solamente la respuesta de él, sino la situación más general y social en la que está. Y después de esto uno describe cuál es la salida. Acá la maestra y los otros chicos pueden enojarse conmigo y en este caso contestaré sin meterme en problemas, ¿sí? Esto es lo que justamente hace que otro chico por ahí se da cuenta solamente con la dinámica escolar y con ellos uno lo enseña desde el otro lado, que realmente ahí tienen muchas fortalezas y que es muy bueno y se puede trabajar muy, muy ricamente en el Asperger con este tipo de cosas, ¿sí? Acá tienen otro ejemplo, por ejemplo, esto es muy útil, matriz de decisión para priorizar, para enseñar a priorizar. Esto a veces se puede, en realidad estas técnicas tampoco se utilizan aisladas, sino que uno las tiene justamente, como les decía, dentro de un plan, un programa de entrenamiento más grande. Entonces, por ejemplo, por ahí uno está trabajando con sistemas de recompensas, ¿sí? Entonces, esto puede tener consecuencias costosas o puede tener consecuencias leves. Esto puede tener una fecha límite urgente o puede ser una fecha distante o sin fecha límite. Si es urgente y las consecuencias son costosas, la prioridad es alta. Por ejemplo, estudiar para la prueba de matemáticas, que es mañana, ¿sí? Si las consecuencias son leves pero la fecha límite es urgente, la prioridad es moderada. Lo mismo que si la consecuencia es costosa, pero no hay fecha límite, la prioridad es moderada. Y prioridad baja sería jugar a los videojuegos, chatear con amigos, practicar fútbol. Esto solo no sirve para nada. En realidad, esto parte de que uno primeramente hizo una lista de cuáles eran las cosas que tenía que hacer, y esa lista de cosas que tenía que hacer las trata de poner en esta matriz. Y de ahí tiene que salir una lista donde el chico entiende por qué, mejor ahora estudio para matemáticas y después voy a jugar a los jueguitos, ¿se entiende? Entonces tiene que salir una lista nueva donde finalmente procesó por qué mejor primero estudiar y después ir a jugar a los jueguitos, ¿sí? Esto, por ahí, son
unas horas para entender algo que por ahí a veces son 5 minutos, en realidad a otro le cuesta 5 minutos, pero en ellos es importante y sirve, y realmente les sirve. En cuanto a lo que es la pragmática, ¿sí? O sea, el uso social del lenguaje y la comunicación, bueno, la pragmática es el uso que se hace del lenguaje para expresar las propias intenciones y para conseguir interactuar eficazmente con el entorno. La pragmática tiene determinadas características, ¿sí? Como una especificidad, un desarrollo funcional. Luego uno tiene que desarrollar lo que es la conversación, estrategias de reparación, porque a veces uno realmente metió la pata o no está yendo por buen camino esa conversación, pero uno tiene que entonces compensar lo que está haciendo. La comunicación referencial, o sea, poder inferir y tomar una referencia de lo que está sucediendo del otro lado. El aprendizaje de términos mentalistas, a veces a los Asperger les cuesta mucho los verbos como pensé, imaginé, ese tipo de cosas les cuesta más. Y la adaptación al entorno social, ¿sí? No es lo mismo hablar con el compañero que hablar con el maestro, que hablar con el director, por ejemplo. Yo trabajo, les pido disculpas porque es para síndrome de Asperger en general, pero yo trabajo mucho más con niños y adolescentes, entonces mis ejemplos en general son de edades más bajas, ¿sí? Pero esto es totalmente aplicable a los adultos. ¿En qué intervenimos en lo que es pragmática? Obviamente lo mismo, no todos tienen dificultades en todo esto, entonces uno de acuerdo a una evaluación previa o un nivel de base determinará cuáles son los objetivos particulares para este paciente. Atención conjunta y contacto ocular, esto es como lo básico, ¿no? La interacción en los juegos. Esto está ordenado de algún modo desde habilidades más básicas hasta más complejas y a su vez también en lo que es el desarrollo cronológico de la pragmática. Atención conjunta y contacto ocular, juegos, la comprensión verbal, el entrenamiento en teoría de la mente, la ampliación del registro funcional, o sea que lo que uno va aprendiendo vaya siendo funcional en distintas actividades o en distintos contextos. Proporcionar información pertinente, ¿sí? Actividades de la comunicación referencial, cuando uno necesita ayuda, cuando uno va a pedir algo, cuando a uno le piden algo. El humor y la ironía, normas y juicios morales, esto ya se trabaja mucho más adelante, ¿sí? Relato y argumentación, les cuesta mucho a veces a los Asperger y por eso por ahí viene el enojo o la ira, porque entre la inflexibilidad que a veces se da y que les cuesta argumentar, porque el lenguaje es muy rico desde el punto de vista de lo formal, pero cuando tienen que argumentar en base a algo, les cuesta mucho más, ¿sí? Y si además es un sentimiento del cual todavía no tienen demasiado registro, entonces es muy probable que se frustren o ahí es donde sale la conducta inadecuada, ¿sí? Las habilidades conversacionales y también se trabaja sobre las conductas atípicas. Puede haber ecolalias, el hablar solo, las alteraciones de la prosodia, ¿sí? La prosodia tiene que ver con la entonación que uno le da y que la prosodia es una de las cosas que clásicamente puede estar alterada en el Asperger, ¿sí? Este habla aprosódica o que a veces parece como un lenguaje extranjero. Los entrenamientos en habilidades sociales. Obviamente la pragmática se solapa, ¿sí? Las habilidades pragmáticas en parte con lo que son las habilidades sociales. Uno puede trabajar a un nivel más básico o a un nivel más complejo, ¿sí? Con niños más pequeños o con adolescentes y adultos. ¿Qué vamos a hacer? Identificar problemas específicos. Acá lo mismo, no todos fallan en todo, ¿sí? Entonces uno va a trabajar lo más específicamente posible. Y lo que sí es verdad que funciona muy bien son los grupos de habilidades sociales, porque justamente uno puede trabajar habilidades sociales con el paciente, donde uno se pone, hace roleplay, lo que sea, pero en realidad cuanto más llevamos eso al contexto ecológico, de ahí al grupo, y después el grupo, por ejemplo, en un contexto específico, como por ejemplo el grupo en una salida a, no sé, a un ciber, qué sé yo, ¿sí? O sea, se trabaja en campo, en el lugar específicamente. Entonces, identificar problemas específicos, ¿sí? Por ejemplo, limitado el repertorio de habilidades, por ejemplo, que le falta alguna cosa, falta de aprendizaje social, o, ojo, a veces lo que faltan son oportunidades para socializar. Y en esto también uno tiene que trabajar con la familia, ¿sí? Porque si los intereses son restringidos, si él más o menos funciona bien, a veces lo que faltan son oportunidades para socializar.
Y en un nivel más complejo se tiene la habilidad, pero por ahí lo que falta es confianza, hay ansiedad social o hay insuficiente refuerzo positivo y de práctica. A veces lo importante de la práctica es que por ahí que cuando la persona logra, o sea, ya está en este nivel, logra ir hasta el lugar, logra intentar una comunicación, pero como por ahí la prosodia no es buena o su pragmática no es del todo buena, el refuerzo que recibe del ambiente no es del todo adecuado. Entonces decrece la chance de que lo vuelva a intentar. Por eso es importante entrenar y dar oportunidades de práctica, donde uno puede decir, bueno, ¿cuáles son las posibles cosas que podrían pasar? Te podrían contestar así, te podría pasar esto y lo otro. Y uno analiza, y en esto ya les digo, son bárbaros porque pueden analizar, ¿sí? Entonces, uno analiza, bueno, si pasa esto, puedo hacer esto, si pasa lo otro, puedo intentar esta otra cosa, ¿sí? Entonces, por eso es importante no solamente dejarlo socializar, sino generar específicamente situaciones, porque si no, a veces el entorno no los refuerza lo suficiente y entonces disminuye las ganas o las posibilidades de que lo sigan intentando. Bueno, uno después va a tener en cuenta las características de ese programa, si van a hacer muchas repeticiones, ¿sí? Si uno solamente va a reforzar los puntos principales. Y lo mismo a un nivel más complejo. La amplitud atencional que uno les va a exigir a las sesiones. Al principio van a ser sesiones más cortas y después como las situaciones sociales. Al principio uno se va a exponer a situaciones sociales más circunscriptas y después situaciones más largas, como por ejemplo poder estar en una reunión que dure 2 horas en un cumpleaños, ¿sí? El tiempo, ¿sí? Uno va a establecer primero el número de sesiones, la frecuencia y la supervisión. Esto es muy importante, supervisar todo el tiempo para darle capacidad de que esto no se restrinja, sino que vaya creciendo. O pueden hacerse programas intensivos o talleres. Pueden ser actividades grupales, role-playing, el video feedback funciona mucho, grabarse en la situación y después analizar con el paciente, ¿sí? Qué es lo que hizo, qué podría haber hecho. Cuando se ven a ellos mismos también es importante. Bueno, el tipo de refuerzos que uno va a utilizar, en realidad al principio en el nivel básico los refuerzos son del terapeuta del grupo o del grupo y finalmente la idea es que sean autorrefuerzos, o sea, yo logré esto salió bien, entonces puedo intentar lo otro, que es a lo que uno aspira finalmente, ¿sí? Entonces, para autismo hay entrenamientos para fobia social, o sea, para muchas dificultades particulares hay entrenamientos parentales, ¿sí? ¿De qué tratan estos entrenamientos? O sea, ¿cuáles son los objetivos? Por un lado, escuchar a los padres, ¿sí? Es importante que haya un ámbito donde ellos puedan determinar cuáles son las dificultades que aquí ahora están teniendo con este paciente, porque más allá de que uno hace el diagnóstico y todo, el chico evoluciona, la familia evoluciona, el paciente evoluciona y la familia evoluciona, y lo que le va pasando en distintos momentos de la vida es distinto, y no solamente implica a esa persona, sino todo el contexto familiar e histórico, si quieren, de esa familia, ¿sí? Proporcionarles información detallada, ¿sí? Esto que les decía antes, lo que es la psicoeducación, ¿sí? Sobre qué se puede hacer, qué no esperar, qué se puede esperar. Proporcionarles pautas de intervención con objetos concretos y un trabajo a realizar, o sea, actividades que puedan realizar en la casa y que tiendan a mejorar, ¿sí? O a fomentar el trabajo que uno está haciendo en el programa o en la terapia que uno está implementando con ese paciente. Asumir el apoyo emocional y el programa de orientación que las familias necesitan, ¿sí? Esto también va a ser personalizado. Hoy por hoy nuestras mayores dificultades son que no sale de la casa, que explota cuando uno le pide que haga algo, ¿sí? Entonces uno trabaja programas específicos para modificar esas dos conductas, pero con los padres en la casa, ¿sí? No solamente con él, el consultorio, diciéndole, después cuando vayas a tu casa, hace esto y esto, ¿sí? Son programas que tienen que ver con sistemas de refuerzos. Uno le explica cómo prestar atención a la conducta que está bien y no tanto a la que está mal, cómo elogiar de una manera determinada, cómo son estrategias de negociación, ¿sí? Para llegar a un acuerdo ante la inflexibilidad. Y enseñar a manejar entonces conductas y aumentar el desarrollo, tanto del niño, o sea, del hijo sería en este caso, y de la familia. Por último, entonces, unas consideraciones finales. En el síndrome de Asperger suele haber dificultades en el área de atención y funciones ejecutivas desde el punto de vista neuropsicológico. Existen programas específicos para desarrollar estas habilidades.
Y también se puede intervenir en múltiples dominios y con múltiples abordajes, ya sea para si lo que no se puede desarrollar, si compensar. El tratamiento tiene que ser siempre diseñado de manera personalizada para ese paciente y para esa familia. Y los objetivos son desarrollar habilidades, pero sobre todo mejorar el presente y el futuro de los pacientes y de sus familias. Nada más.